recibimos, tal como fue anunciado, a Jorge Gandini. Como le decíamos, el próximo 1 de marzo va a ser el nuevo presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Un gusto, me va muy bien. Vamos a estar hablando de eso porque va a ser un año intenso. Con todo el mundo que uno habla del ambiente político, reconoce que va a ser un 2018 bien cargadito. Pero antes de hablar del asunto de la Cámara, le quiero consultar por las últimas propuestas en materia de seguridad de Jorge Larrañaga. El tema está arriba de la mesa. ¿Usted comparte esas propuestas in totum? A ver, yo comparto que tenemos que darle respuestas nuevas a problemas nuevos. Hoy empezamos a tener un Uruguay en algunos aspectos tan complicado como otros países. Veo que todo lo que pasa por ahí, cerca, unos años después pasa acá. Es como ver el futuro. Y yo no quisiera ver algunas zonas de Montevideo, la mancha urbana de la zona metropolitana, los problemas que tiene Brasil, por ejemplo, que hace años los tiene San Pablo, los tiene Río. Tenemos que curarnos de esas cosas. Y lo que yo veo hoy es barrios y zonas de Montevideo donde el Estado renunció a estar presente. La gente está sola y como puede. Entrega su casa, su libertad, manda el crimen organizado, toma el poder, concede, protege o castiga, expulsa. Y entonces el Estado se fue retirando y no pasa más el 158, no entra la ambulancia, no entra el taxi, no entra el Uber, no va más la maestra. Y la gente esa va quedando a resguardo de esa autoridad local que tomó el lugar. El Estado no está más. Yo creo que si le agregáramos presencia militar de apoyo a la policía, la cosa cambiaría. Y toda la gente esa que se le pone la piel de gallina cuando dice los militares en la calle, aplaudió cuando la noche del tornado en Dolores, habiéndose instalado la delincuencia a medrar en la desgracia ajena, aparecieron las tanquetas del ejército a tomar posesión. No se le escapó un tiro a nadie, no reprimieron a nadie. Bueno, pero es una situación distinta, ¿no? ¿Y pueden hacer eso? Sí, pueden. Porque la policía hace su tarea, pero atrás está la presencia del Estado con una formidable presencia represiva. Diciendo, ojo, el que se lleva esas chapas, lo estamos mirando. Y yo creo que la gente volvería a salir a comprar el pan en el Marconi si hubiera un jeep en la esquina. No tiene que hacer nada, nada. Porque el PADO podría estar cumpliendo su autoridad. Hoy hay cantidad de zonas que yo camino que están sin el Estado presente en ningún sentido, porque al no haber autoridad pública haciendo respetar las reglas de juego de la sociedad, se retira el resto. Y entonces un día la miramos primero... ¿A la policía no la respetan? No, es que la policía no puede cumplir su tarea ahí. ¿Y la Guardia Republicana, que es una guardia militarizada, tampoco la respetan? No, la respetan cuando entra, pero entra cuando no tiene más remedio que entrar. Es lo que entonces la solución no podría ser, por ejemplo, poner un dispositivo, un jeep de la Guardia Republicana en la zona y no recurrir a los militares. ¿Y por qué no utilizamos esa fuerza formidable que en algunos lugares el Estado ha usado? Porque este mismo debate lo tuvimos hace una década y media atrás cuando discutíamos si le podíamos dar a los militares la tarea de custodiar el perímetro externo de las cárceles, porque los presos se nos escapaban por la puerta, no tenían que limar rejas ni cortar tejidos, se escapaban. Y resulta que hay un perímetro donde hay otro tejido y hay unas torretas y hay unos militares cuidándola con armamento militar, con entrenamiento militar, y no escapa más nadie ahí. Lo discutimos mucho porque iba a ser una cosa terrible. No pasa nada, no mataron a nadie equivocadamente. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Porque nuestras Fuerzas Armadas van al exterior y con los mismos oficiales que tenemos y los mismos soldados que tenemos, la población los recibe muy bien porque se integran a ella. Y no son los que están entrenados solo para matar, están entrenados en esas misiones para integrarse a la población y ayudar a la educación, a la alimentación, a la protección. Hacen funciones básicamente policiales. No digo que las tengan que hacer, digo que a lo mejor ayudan, porque después esas cosas que vemos en la crónica policial y no nos pertenecen porque son de la crónica policial, un día derraman en Avenida Italia, y los vemos y decimos, ¿y esto qué es? ¿Por qué nos invadió? ¿Esta gente de dónde salió? Y salió del Uruguay que tenemos. Y después nos pasa en otros barrios y empieza a derramar. Y derraman delincuentes hacia afuera, que luego se protegen. La gente sabe que están ahí, pero ¿quién denuncia? Nadie denuncia, porque esa gente al otro día se levanta en el mismo lugar y sus hijos viven ahí, entonces no denuncian. Terminan de algún modo protegiendo. Entonces yo creo que está faltando presencia del Estado y tenemos un recurso muy bueno
en las Fuerzas Armadas, con muy buena oficialidad. A lo mejor esto que digo no es políticamente correcto para el establishment, digamos, para los dirigentes políticos, para la visión de la prensa, de los comunicadores, pero la gente nos está pidiendo respuestas fuertes y nuevas a problemas nuevos, completamente diferentes a los anteriores, ¿no? Tan nuevos no, pues la propuesta es de 2014 y estamos en 2018. No, los problemas van siendo nuevos. Hay otra modalidad delictiva, hay un financiamiento de las organizaciones vinculadas al narcotráfico a otros modos delictivos, hay protecciones mutuas, hay repartos de territorios. Esas cosas no las conocíamos, ¿no? ¿Y lo de la cadena perpetua? ¿Por más que sea revisable a los 30 años? Sí, yo creo que también nos piden... a ver, la sociedad a veces va por impulsos y nosotros no podemos permitir que los hechos que conmueven y que impactan generen una sensación en la sociedad y luego nosotros la dejemos adormecida hasta que pase otro. La sociedad nos pidió una respuesta cuando vio lo de esta niña Brisa, porque vio un tipo que secuestró, abusó, asesinó a una niña y nos dijo, hagan algo con esta gente que está fuera de la sociedad, no los queremos en la calle. Y me parece que ahí Larrañaga instaló un debate que también tenía carne en la sociedad. Mirar lo que hacen algunos otros países con la cadena perpetua, no la cadena perpetua como se conocía, porque eso violaría tratados internacionales además, sino la revisable, es decir, que en determinado momento se revisa si esa persona psicológicamente, no sé, en sus condiciones, puede salir o debe mantenerse presa. Y si tiene que mantenerse para siempre, que se mantenga. Y yo creo que nosotros tenemos que proteger los derechos humanos de esas personas, las que están afuera, y no pensar al revés, en proteger exclusivamente la del recluso que violentó los derechos de la comunidad y la sociedad. Me parece que son temas que al menos no deben ser descalificados a priori por preconceptos como el de pedirle a las Fuerzas Armadas que apoyen la tarea policial. No hay que descalificarlas, hay que por lo menos animarse a discutirlas. Yo tengo miedo que dentro de 5 o 10 años terminemos pidiéndole a los militares a gritos que entren ya como en Río. Porque no hay manera. Sería algo relativamente similar. O sea, no, para nada. Río está militarizando directamente la favela. Bueno, pero si usted plantea instalar jeeps militares en las esquinas de los barrios más complicados. Yo planteo que hay cientos de personas que tienen civiles, que tienen vigilancia policial. El otro día tuve un caso, ahora en enero, de una denuncia de vecinos en un barrio muy complicado. Porque había un delincuente que había cumplido su condena, volvió al barrio, a la Cachimba del Piojo, y asoló la cuadra, la zona, porque vivía allí. Y los vecinos hacían denuncias, no había respuestas, y había en una esquina un patrullero todo el día, las 24 horas, y otro patrullero en la otra esquina. Entonces yo hablé con el comisario primero y el jefe de policía después. Y la respuesta fue, son denuncias de violencia doméstica, tenemos la obligación de poner una persona a las 24 horas, guardia a esa persona que puede sufrir una nueva violencia, y en esos barrios no los ponemos pie a tierra al policía, lo ponemos con un patrullero, pero el patrullero no se puede mover de ahí. Y me dijo el jefe, yo tengo 8 patrulleros dedicados a eso, a veces me llaman para una rapiña, no tengo con qué cubrirlas. ¿Por qué? Y porque hay que hacer turnos, 3 turnos, con un patrullero cuidando la puerta de esa casa porque hay una denuncia de violencia doméstica y el juez lo dispuso. Yo qué sé, me parece que ahí hay un recurso humano valiosísimo y equipamiento y material que podría estar haciendo otra tarea. Cuando decimos apoyo, decimos esas cosas. Me parece que... O sea, que de repente los militares se utilizan para custodiar las mujeres que tengan denuncia de violencia doméstica. Mi opinión es que el comando es el policial. Le agregamos fuerza represiva en la calle, presencia del Estado. El Estado tiene que recuperar la autoridad en todo el territorio, en algunas zonas las ha entregado. En ese caso usted menciona presencia hay, porque hay 2 patrulleros en las esquinas. Y claro, pero entonces, ¿y por qué pasa el DIBU por adelante el patrullero no cuida a los vecinos que le dicen, mire aquí? Y porque está haciendo otra tarea, no puede dejarla, tiene disposición judicial para hacer esa tarea, no puede abandonar el lugar. Ahora, está bien, usted dice, no puede abandonar el lugar. Pero no está cometiendo un delito, ¿eh? Suena inverosímil que si hay 2 patrulleros parados, uno cada uno en una esquina, y hay un delincuente que está asolando esa cuadra, los 2 patrulleros ni siquiera avisen a otra unidad y le digan, miren que acá hay un delincuente que está asolando la cuadra. Por eso hablé con la policía. Y el DIBU terminó preso de vuelta con un tiro en la pierna por cometer un delito en otro lado. Pero durante todo el mes de enero
los vecinos lo vieron caminar por la calle. Y no estaba cometiendo un delito, pero andaba con una cuchilla, amenazaba, entraba a las casas de los vecinos, pedía, abría la heladera, esas cosas que generan un enorme temor en todos los demás, que es gente laburante, gente trabajadora, no porque vivan en la cachimba del Piojo, tienen una tarea innoble, al contrario, pero es en donde les tocó vivir. Y la presencia del Estado es muy débil allí, muy débil. Los demás nos alertamos y nos asombramos cuando ese mundo sale hacia afuera y lo vemos y nos agravia a nosotros. Nos tomó la calle, prendió unas cubiertas, rompió los autos, saqueó a esos autos y luego volvieron a su lugar. ¿Y el Estado dónde estaba? Ni un preso hay de eso, ni uno. ¿Dónde está? Vamos a seguir con otros asuntos, porque si no, podríamos estar la media hora hablando de este tema, porque la verdad que nos preocupa a todos y ojalá, a ver, la solución, lo que todos queremos, que la solución que se encuentre en el sistema político, sea cual sea, termine por mejorar la situación. Nosotros aportamos una, a ver, pero hay que discutirla, no por la prensa. Está bueno generar un ámbito más formal. Eso les critican también a ustedes, ¿no? El tema del sentido de la oportunidad, de plantear el asunto cuando está... No, pero tú lo dijiste, lo de Larrañaga, ¿cuánto hace que está planteado? Y está ahí. Bueno, pero lo retomó ahora, con insistencia, no había quedado de lado. De hecho, porque los hechos te dan la razón. Entonces, si se acuerdan que yo ya hace 2 años, 3 años que planteé en eso de los hechos me dan la razón a mí. Nada garantiza que porque eso estuviera funcionando en 2014 algunos hechos no hubieran pasado. Entonces, no, ahí el tema del sentido de la razón en ese asunto... Garantías no hay, pero lo cierto es que con las mismas recetas no cambian las cosas. ¿No habría que plantearlo primero, por ejemplo, en la interna del Partido Nacional? Porque sale la realidad con la propuesta y la calle Pou dice, no, bueno, en realidad ya tenemos una guardia militarizada que era republicana, sería en detrimento de la policía. Como que ahí se produce una especie de chisporroteo. No hay chisporroteo. Con mucho respeto hay 2 opiniones. No me parece mal. En esas cosas. Pero el ámbito sería, por ejemplo, discutirlo primero en la interna del Partido Nacional y después... El Partido Nacional lo ha discutido y llegó a soluciones para plantear puntos medios en el programa de gobierno pasado, porque Larrañaga ya había planteado esto en el periodo anterior, y el partido tiene algunos elementos que van hacia allí. Pero Larrañaga vuelve a plantear, es un legislador, y plantea una propuesta legislativa en esa materia. 1 de marzo de 2018. La semana que viene. La semana que viene. Exactamente. Seguramente si le hubieran dado a elegir un año para estar tranquilo, no es el mejor año para ser presidente de la Cámara de Diputados. Va a ser un año intenso. Hay veces, yo vengo insistiendo con esto porque no sé si todo el mundo tiene la real dimensión de lo que va a pasar en este 2018. Va a ser el año de la última rendición de cuentas. Va a ser el último año previo a definitivamente la carrera electoral. Se la pronte. Y es el último año donde, de alguna manera es lamentable, habrá gente que se enoje, pero es el último año para sacar temas con relativo consenso y poder ir para adelante. Y a su vez también es un año de intensa negociación salarial y eso va a llevar a movilizaciones por doquier. Además es un año mundial, además. Con ese panorama, ¿cuál es su principal objetivo? Y además con un clima que ciertamente no viene tranquilo entre los partidos políticos, no viene bien la cosa. El presidente de la Cámara tiene una tarea que como en el iceberg se ve, que es dirigir las sesiones, las 10, 12 sesiones que hay en cada mes, pero tiene una tarea mucho más importante que no es visible, que es la de la articulación para que esas cosas se produzcan. En el Parlamento se trabaja muchas horas, desparejo, no todos trabajan tantas, pero se trabajan muchas. La construcción legislativa lleva muchas horas de comisiones, recibiendo al Estado, a la academia, a la sociedad, de elaboración, de asesoramiento personal y de consulta al partido para luego emitir opinión en las comisiones. Hay mucho laburo. Pero la mayoría de las leyes se aprueban por consenso, se trabajan, se acuerdan, se cambian cosas. Claro, esas no hacen ruido. Es como el avión que aterriza todos los días, no es noticia, es noticia el que se cae. La prensa toma, lógicamente, aquellas leyes donde hay choques o división o diferentes visiones. Y usted también utiliza el tema de la mayoría parlamentaria, ¿no? Bueno, además, pero aún habiendo mayoría parlamentaria se trabajan muchas otras cosas. Ahí la presidencia tiene una labor importante con los coordinadores, la búsqueda de acuerdos. Y además se gestiona un organismo, el presidente es el ordenador de gastos, hay una cuestión de manejo de recursos públicos. Pero sobre todo, creo que lo que tenemos que hacer en el primer tiempo es asumir que tenemos un problema con nuestros representados. Yo desde el 85 estoy cerca de todo esto, a veces he sido legislador, a veces no, y no recuerdo
un estado de ánimo de una parte, al menos de nuestros representados, enojados con el sistema, a veces reclamando de tal modo que no están pensando en el día después. Cuestionan el sistema sin día después. ¿Usted tiene la percepción que la gente está enojada como nunca con el sistema? O no buena, gente, pero hay un estado de ánimo por abajo que se expresa en algunas manifestaciones que no podemos ignorar. ¿Y no estamos siendo mucho víctimas de esto? Bueno, víctima. De las redes sociales. Ahí hay una participación diferente, pero allí está. La gente se empoderó de un lugar desde el que puede opinar todos los días, y eso genera también un estado de ánimo y contagia, y a veces se dicen disparates increíbles a través de las redes sociales que se repiten y se multiplican y se instalan. Nosotros hemos sido enjuiciados por algunas conductas que se entienden que son nuestras y en realidad vienen de problemas que están instalados en Argentina, en México, en Colombia, y se repite en WhatsApp en cadena como si pasaran cosas acá que no pasan, vienen de otros lados y acá se reproducen. Entonces hay un problema, una situación nueva también ahí, pero hay un estado de ánimo que nosotros no podemos ignorar. O sea que a mí me parece que también desde el Parlamento tenemos que generar señales de transparencia, de austeridad, de comunicación, para tratar de levantar la autoestima republicana, la autoestima democrática, la valorización del sistema político, que puede tener cosas buenas, cosas malas, pero somos el reflejo de la sociedad, la gente nos pone ahí. Por lo tanto hay que representar mejor, hay que comunicar más, la gente tiene que saber más lo que hacemos y cómo lo hacemos, y esa va a ser un poco la tarea, abrir un poquito más ese vínculo directo con las redes sociales. Si la gente está ahí, el Parlamento tiene que estar. Yo me propongo que la Cámara tenga Facebook, no para mandar un mensajito, sino para que sea el modo de transmitir lo que está pasando en el ámbito parlamentario. Y la última, porque parece haber un consenso de que han aumentado un poco las exigencias, la vara de la ética, como se le llama a nivel político. Y usted hizo algún comentario que, y a mí, Nicolás Núñez, en realidad me parece a veces que son asuntos muy menores. Pero en este momento en el cual la vara de la ética está elevado, leer "yo no devuelvo los viáticos", en su momento generó repercusión. ¿Había cuenta ese cambio de escenario? Yo rindo mis viáticos, sí, no devuelvo, yo los gasto. Cumplo estrictamente con la ley como la enorme mayoría de los funcionarios públicos. Sí, claro, y a veces gasto más. Y a veces gasto más porque yo voy a trabajar al exterior. ¿Sí? Ahora, si hay que juntar las boletas, las juntaremos. No me preocupa, está planteado. Hay un proyecto de ley ahí, bueno, hay que activarlo y que se active. Las mayorías parlamentarias están para eso. Yo cumplo con la ley como cumplimos todos. Yo rindo mis viáticos. Claro que los rindo. Claro que los rindo. Hay alguna gente que los rinde y devuelve $50, 25, para decir devolví. Pero nadie presenta las boletas, porque no es el modo de rendir los viáticos que tiene por ley el Parlamento, y la Cancillería y los embajadores y los ministros. A lo mejor hay que cambiarlo para darle más transparencia. Entonces venimos con las boletas y entonces que se nos registren las boletas y vemos si devolvemos o no devolvemos. Ahora, y si es mucho, me parece que lo que hay que hacer es bajarnos el monto de los viáticos. Nosotros tenemos un monto de los viáticos fijado por Naciones Unidas para cada uno de los destinos, no solo países sino ciudades. Hay diferencia entre ciudades que entre... Claro, no es lo mismo ir a Nueva York que ir, no sé, a Miami, no es lo mismo. Un hotel de Nueva York no nos alcanza el viático, nosotros para la noche hotel. Se puede asegurar que hemos ido a Nueva York y nos alojamos 2 y 3 diputados juntos, por no hay manera de pagar el hotel. Sobre todo cuando hay la Asamblea de Naciones Unidas. No hay manera. Entonces, sobre esa base hay que recalcularlo, que se recalcule. Pero lo que hay que hacer es cumplir con la norma. Yo cumplo con la norma. No hago mise en scène. Yo me dicen cuáles son las reglas y yo cumplo con las reglas. Hay muchos que hacen mise en scène. Y bueno, hay gente que devuelve $30. Yo qué sé, no sé cómo llegó al cálculo de que devuelve $30 si no presenta la boleta. Entonces, ¿hay que presentarla? Hagámoslo. O hagamos como hacen otros países, que el Estado le paga ya de acá, no solo el pasaje, sino el hotel, etcétera, cosas, y después tiene un pequeño viático para algunos otros gastos. Hagámoslo como sea. Tiene que ser transparente, tiene que ser justo, tiene que ser igual para todos. Para un legislador, para un ministro, para un director de ANCAP, para un director de DUCSA, para un director de una sociedad anónima que pertenece a DUCSA. ¿Usted sabe cuáles son los viáticos de esos que funcionan con recursos públicos? Yo no.
No porque no pasan por el Parlamento, no sabemos ni quiénes son esas personas, ¿no? El Estado ha generado organizaciones que no están bajo su control. ¿Quiénes son las personas que dirigen la Corporación Vial del Uruguay, que es una sociedad anónima, propiedad de la Corporación para el Desarrollo, que es una persona de derecho público no estatal? Y esa sociedad anónima maneja todos los peajes del país y todos los días le entran fortunas de dinero, y además llama a empresas privadas a construir y a mantener rutas y no tiene que hacer licitaciones. ¿Quiénes son los 3 directores de eso? Yo sé quiénes son los 3 del INAU, sé quiénes son los 3 de ANCAP, o los 5 de Antel. Yo no sé quiénes son esos 3. Y manejan mucho más fondos que varios organismos del Estado. Esas cosas son las que requieren transparencia y nosotros tenemos que aportarle y darle para que después no nos sorprendan algunas noticias. Jorge Gandini, le agradecemos su presencia como siempre y bueno, lo iremos a convocar, va a ser un año intenso. Va a ser un año, el verano ya fue muy intenso. Exactamente. Anuncia que el año va a ser igual. La pausa y seguimos con más noticias.